Gran Biblioteca Pública de Lima les da la más cordial bienvenida. Vamos a dar inicio a este conversatorio recordando a José María Eguren, al poeta José María Eguren, en el sesquicentenario, el 150 aniversario de su nacimiento. La Gran Biblioteca Pública de Lima, que es la sede histórica de la Biblioteca Nacional del Perú, no podía pasar por alto esta fecha, sobre todo porque José María es un personaje muy vinculado a la biblioteca. Él visitaba con mucha frecuencia esta sede, era amigo de Manuel González Prada, incluso uno de sus libros se lo dedicó a González Prada, y su familia, la familia de José María, también estuvo muy vinculada a la Biblioteca Nacional. Su hermano Isaac, su hermano mayor Isaac, el dueño de la hacienda Chuquitanta, tenía a su vez un hijo llamado también Isaac, que fue contador en la Biblioteca Nacional del Perú. Y este hijo, este señor Isaac Eguren, sobrino de José María, tenía dos hijas, Josefina y María Isabel, que fueron bibliotecarias, estudiaron en la Escuela Nacional de Bibliotecarios, que fundó Asadre, y la hija de Josefina trabajó también acá en la Biblioteca Nacional, Isabel López Eguren, quien escribió un libro precisamente sobre su familia. Y precisamente fue Isabel, entre las evidencias que ha encontrado a través de su investigación, descubrió que en realidad Eguren había nacido el 8 de julio. Así que estamos pues hoy, ¿no?, casualidades de la vida, celebrando precisamente el 150 aniversario del nacimiento del gran poeta barranquino, y hemos querido recordarlo con este conversatorio que yo también lo he llamado Poetas recordando al gran poeta, ¿no? Y nos acompañan en esta oportunidad tres amigos poetas. Tenemos a Grace Galvez, Armando Arteaga y Bernardo Rafael. Voy a presentarlos. Armando Arteaga, natural de Piura, escritor y periodista peruano. Él realizó estudios de arquitectura en la Universidad Nacional de Ingeniería. También estudió cine bajo la dirección del recordado Armando Robles Godoy. Igualmente estudió en el Club de Teatro con Reinaldo D'Amore y en el Teatro de la UNI con Atahualpa del Quiopo. Ha sido crítico de cine y editor de la página editorial del diario Gestión, entre otras cosas. También tiene muchos libros publicados, tales como Callejón sin salida, Un amor en que aún, Terra ígnea y cuentos de cortometraje. Por su parte, Grace Galvez Núñez es periodista, lingüista y correctora de textos. Candidata a magíster en escritura creativa por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene también todos los sábados un programa de poesía en las redes sociales, Poeta Armada. Es autora del poemario El cielo en la tierra y coautora del poemario Aquí no hay musas. Grace es también es actual presidenta de la Asociación de Correctores de Textos del Perú, ASCOT Perú. Finalmente se encuentra también con nosotros Bernardo Rafael Álvarez, es natural de Ancash, es poeta, ensayista y escritor. Forma parte de la llamada generación del 70 en su segunda jornada. Su poesía, según manifestó en algún momento el poeta Tulio Mora, es la puesta en escena de un cuerpo sometido a las pulsiones sociohistóricas.
educación, también ha seguido estudios de cooperativismo y de administración y ha llevado cursos de lingüística en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene también en su haber varias obras como Aproximaciones y conversaciones, Dispersión de cuervos, Toro de trapo y algunas otras deudas, Los bajos fondos del cielo, La divina hoguera y Psiquis. Entonces el conversatorio lo vamos a realizar, a desarrollar de la siguiente manera. En primer lugar vamos a tener la participación de Armando. Él va a presentar el tema Eguren en su tiempo, simbolista y surrealista. Por su parte, Bernardo va a desarrollar el tema Eguren, poeta simbolista. Y finalmente vamos a contar con la participación de Grace Galvez con el tema Eguren, artista total. Luego de las respectivas exposiciones vamos a poder desarrollar un conversatorio de preguntas y respuestas con nuestros ponentes. Entonces, bienvenidos y empezamos con Armando. Yo preferiría irme aquí porque esto está un poquito... Bueno, me toca decir algo sobre José María Eguren, un poeta que se conoce, se lee desde los tiempos del colegio, pero es un poeta que se le ha leído un poco mal, o sea, por las características de su estética. Entonces, nuestro poeta, que es barranquino, que hacía este viaje entre Lima y Barranco, un viaje antiguo, ¿no? Por lo que es ahora el Sanjón, ¿no? Ahora sí quedó, ¿no? Bueno, sí, está mejor. Decía que Eguren pertenece tal vez a los raros, las aves raras de la poesía, porque no es un poeta que haya tenido la consagración de la crítica literaria como otros en su tiempo. Varias cosas se acusan sobre su obra, que es un poeta simbolista. Y yo escribí en los años, hace 20 años, me parece que era también surrealista. Voy a empezar por lo último. Cuando Breton crea el surrealismo con dos exponentes importantes de su movimiento, como es Emilio Westphalen y César Moro, ellos son evidentemente surrealistas, pero en la antología que hace Aldo Peregrini, el argentino, que es la mejor antología de la poesía surrealista, oleada y sacramentada por Breton, ahí algunos poetas dijeron, pero ahí faltan varios. Entonces, esta anécdota la cuenta Octavio Paz, dice, falta Eguren, dijeron. Entonces, el rumano Stefan Basiu, cuando viene a Brasil,
Brasil a hacer la segunda antología de la poesía surrealista latinoamericana. Incluye a dos peruanos más, a Eguren y a Carlos Germán Vela. Pero hubo un debate sobre esto entre los poetas del surrealismo. Ambos decían que ambos no eran surrealistas, que por qué estaban ahí. Breton objetó sí la poesía de Belli, que no era surrealista, pero Octavio Paz dijo que, perdón, de Eguren dijo que sí, porque él trabajaba lo onírico, y lo onírico sí tiene que ver con el surrealismo. Por lo tanto, Eguren queda como un poeta también del surrealismo. Poeta periférico, sin estar en el movimiento, pero que toca la estética y los principios del manifiesto del surrealismo que firmara Breton. Y es claro, Julio Ortega, en un estudio que hace un prólogo a una de sus antologías, también dice más o menos que era surreal, ¿no? Yo he utilizado también para dejar ahí el debate del surrealismo, para volver al final con esa aseveración que hace también Octavio Paz. Octavio Paz dice sí, Breton es surrealista porque se dedica al sueño, ¿no? Y hay dos estudios que siempre me llamaron la atención desde que empecé en este oficio de la poesía. Este de Emilio Armaza sobre Eguren, y un estudio más estilístico que se llama Vida y Obra de José María Eguren, de Estuardo Núñez, su amigo en el tiempo que vivió con Eguren, barranquino también, ¿no? Armaza tiene una característica que pertenece a la estilística del estudio de la obra de Eguren, y trabaja temas como el tiempo, el ser, la muerte, el miedo, la guerra, el amor y el primer amor, en los temas que propone Eguren. La poesía de Eguren está llena de cierta mitología nórdica, de algunos personajes góticos, en fin, es una poesía, yo no creo que sea de difícil acceso, pero sí rara para los lectores tradicionales que tenemos, ¿no? Acuérdense que él compite más o menos con el indigenismo, con el realismo, con el modernismo, ¿no? Eguren, que era un poeta tipo completo, era un hombre de convicciones que hoy lo hacen muy fuerte, la estética que él produjo en su poesía. Porque escribió por sus propias convicciones y lo que él creía. En su tiempo, él estaba en su propia isla, era un insular, pero también entendía a los poetas de su tiempo. Por ejemplo, él tenía una relación muy afectiva con Chocano. Cuando Chocano lo condecora en el Paseo Colón, en los tiempos de Leguía, un gran poeta latinoamericano, Eguren aparece en la multitud del público que estaba ahí en el Paseo Colón. Chocano lo divisa y lo manda a traer y lo sube al escenario. Eran grandes amigos. Eguren le decía a Chocano Pepe, muy amigablemente, eran muy amigos, se llevaban con su amistad, la llevaban con mucha admiración. Muchas de las cosas que se dice de Eguren, yo creo que hay que creerle a Estuardo Núñez, porque Estuardo era de su época, lo conoció, se acercó mucho a las convicciones del poeta Eguren, ¿no? Emilio Armaza dice, al estudiar el tema que es lo más difícil del tiempo, dice, un ensayo de Mariano Iberico sobre el sentimiento del tiempo me dio la clave para comprender a Eguren, ¿no? El filósofo San Martín explica que cuando ciertos hechos del pasado se estereotipan, no solo como recuerdo, sino como vigencia de presente, operando como presente, quien así lo vive tiene el sentimiento del tiempo mágico.
nuestro poeta. Sin embargo, los poetas, en el Perú hay casi siempre una ausencia de críticos. No hay muchos, son pocos los estudios que se han hecho sobre Buren. Y el libro de Estuardo Núñez es verdaderamente un gran aporte, porque Estuardo Núñez trabaja los temas de la obra. Primero se aproxima a la vida de su poeta, estudia la infancia y la adolescencia en el campo, su paso por esta hacienda de Chuquitanta, ¿no?, que era de su hermano, está por el norte de Lima, ¿no? Y también al estudiar la obra poética de Buren, estudia su palabra y su estilo poético. Hace hincapié también en el estudio de la musicalidad de Buren. Si Chocano manejaba estupendamente el ritmo, la musicalidad de Buren es estupenda. Estudia también el paisaje, porque Buren es un poeta de imágenes. Por eso algunos parece que le han dado quejas sobre el simbolismo, ¿no?, que sea un escritor simbolista, a pesar de que escribió simbólica, ¿no? Pero es un poeta que no se le puede tildar totalmente así de surrealista, de simbolista, de romántico, un poeta difícil de encajar, pero sí tiene los estudios sobre el paisaje, porque era también pintor, era fotógrafo, era un hombre que no solo usaba la palabra, sino se aproximaba a la imagen, al imago. Por eso es que Estuardo toca el tema del paisaje, y es bien contundente, porque encuentra diversidad cosmopolita en los paisajes de Buren. Por ejemplo, encuentra un cuadro hispánico burlesco, ¿no? Es decir, la poesía española está de alguna manera en la poesía de Buren. Encuentra un cuadro francés cortesano, es decir, también está lo francófono, ¿no?, en su literatura. Por lo tanto, lo acerca un poco al simbolismo, ¿no?, de los grandes simbolistas franceses. Tiene un cuadro oriental de fantasía múltiple, es decir, era también un poeta que estaba muy cerca del tema, como lo está también Vallejo, el tema de los chinos, no de los japoneses, sino de los chinos, de lo oriental. Hay un cuadro itálico, florentino y angélico en su pintura poética, por decirlo, ¿no?, en sus cuadros, en sus poemas. Hay un tema que llama también dominante de lo germánico, es decir, lo alemán también está presente. Y también dice que tiene muchas aproximaciones arcaicas al paisaje rural peruano, ¿no? Es decir, también se aproximó al paisaje que le pertenecía por nacimiento. En otra parte del estudio de Estuardo Núñez, dice que tiene una gran apertura del sentimiento hacia la naturaleza. Por lo tanto, también puede ser tocado como un poeta ecológico, ¿no?, defendía la naturaleza. Entonces, tiene también una visión nocturna de las cosas, que eso es lo más importante que tiene el surrealismo, ¿no? Todas las cosas de la vida tienen un lado nocturno, así como la luz les da un brillo en su esencia, tiene ese lado nocturno. En uno de sus poemas sabe entrar a ese lado nocturno de la vida, esa cosa que ya no imaginamos y que llamamos misterio. Es un título muy hermoso, le pone La emoción de la tarde, es decir, la tarde, y es por eso está también cerca al simbolismo, es la parte de la meditación, ¿no?, del poeta. Y por último, el paisaje regional, es decir, los paisajes de Buren son muy peruanos, muy barranquinos, muy limeños, ¿no? Él no salió nunca él estuvo solamente entre Barranco y Chuquitanta, ¿no? No salió en Lima, prácticamente. Igual que
Martín Adán, que solamente fue una vez que iba a Pacasmayo, ¿no? Igual que Kant, que no salió de su comarca alemana. Entonces, pero sin embargo tenía una proyección universal, cosmopolita, a través de su poesía. Creo que este trabajo de Eduardo Cornejo expresa, me parece a mí, un gran acercamiento a su poesía para entender lo que se hace. De los últimos críticos, Julio Ortega ha hecho también una aproximación, pero que es muy breve, acerca de esta interesante poesía que hace Eguren. Lo cataloga como el más pictórico de nuestros poetas, ¿no? Se acerca más al cuadro pictórico, ya lo dice Estuardo Núñez, también lo dice Armaza. Lo interesante de Armaza es que Eguren también no es un poeta del centralismo limeño, es poeta de la región, de las regiones. Trae el color de las provincias, de las comarcas internas del país, ¿no? Sí. Incluso vivía en un Hitler, que podía ser en ese momento Barranco respecto a Lima, ¿no? Estuardo Núñez cuenta que se paseaban, venían a pie, ¿no? Venían a Lima a pie y se regresaban a pie, conversando, caminando, viendo el paisaje de esa época, ¿no? Que no es el paisaje que hoy tenemos del Sanjón, lleno de cemento, ¿no? Y de edificios, ¿no? Sino que era de un verdor estupendo, de chacras, ¿no? De algodonales, se sembraba uvas, vid, ¿no? En fin, y que la pasaba muy bien en esas conversaciones cuando tenían que venir a Lima. Otro aspecto que recalcan de él como persona es que era un hombre tímido, ¿no? Un poeta de gran altura, que se llevaba muy bien con sus amigos contemporáneos y que no se sabe mucho, ¿no? Ninguno de los dos habla si era o tenía habilidades de intelectual, ¿no? Difícil saber, fácil de entender qué libros leía, ¿no? Pero Eguren parece que sí estaba en poesía con los contemporáneos de su época, ¿no? Ahora, ¿por qué este preámbulo para entrar ya a la obra? Porque todas esas figuras aparentemente infantiles que nos proponen, ¿no? Estos caballeros que todo el día luchan, los reyes rojos, ¿no? Que están con sus espadas luchando, o toda esta poesía aparentemente para niños, infantil, que está llena de marionetas, de títeres, ¿no? De esta cosa que nos lleva hacia la niñez, un reclamo, volver a la niñez, es simplemente la ilusión por la inocencia. Si hay poeta inocente pero sabio, es Eguren. A Eguren hay que volverlo a leer con mayor sapiencia y creo que ojalá con la crítica literaria que avanza y que se va haciendo más efectiva, debe ser analizado con mayor rigor. Creo que Eguren es uno de los grandes poetas de nuestra modernidad. Era así como hablaba de valquirias o de literatura germánica, como lo hace Lezama Lima con la literatura egipcia, por ejemplo, ¿no? Que la incorpora en el background de su poesía, ¿no? La crítica, no digo que ha menospreciado, pero como que lo han ninguneado, lo ha puesto ahí, sí, Eguren, ¿no? Detrás de otro. No voy a citar nombres porque no me parece. Creo que el sociologismo en la crítica literaria le ha hecho mucho daño al proceso de análisis de la poesía peruana. Y creo que necesitamos nuevas aproximaciones a poetas como Eguren, como Martín Adán. Yo incluiría también a César Calvo, hay que mirarlo de otra forma. Eso que fue poeta joven del Perú, que no se lo cree nadie, ¿no? Por lo menos yo no lo creo, no le creo eso a César Calvo, ¿no? Creo que hay que leerlo con otra visión, ¿no? Creo que Eguren pertenece a esa familia de poetas que pueden escribir sobre lo que les da la gana, sobre cualquier tema. La mamá de César Calvo dice, Calvo no nació en la selva, él no era de la selva, él nació en Lima, nació en un amazónico, pero ha escrito sobre la Amazonía. Creo que Eguren era ese tipo de poeta
que estaba preocupado por otros mundos, ¿no? Estaba en otros sueños, en otras estancias, ¿no? Y de eso escribía. Cuanto más libre era, mejor. Y nos ha dejado el conjunto de sus poemas. Los poemas de Guren, las antologías, porque hay varias antologías, la de Julio Ortega, hay una de Luis Alberto Sánchez, hay una también que me parece que está en la exposición que la hace Mariátegui, ¿no? Una selección que publica Mauta, ¿no? Uno de los primeros libros de Guren. Yo creo que hay Guren para rato. Y hasta aquí llego con esta versión mía, ¿no? Que es muy personal de mis lecturas individuales que he hecho sobre Guren, que es un poeta al que estimo mucho y que creo que si seguimos publicando sus libros, que son, creo, difíciles de hallar, hay una antología completa de la poesía, porque también hacía prosa y también escribía ensayos de estética. Escribió poco, sí, pero de lo poco bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos con la participación de Bernardo Rafael. Bernardo, si te parece, está funcionando el micrófono, como te sientas más cómodo. 1, 2, sí. Bien, buenas noches. Hace exactamente 6 años, pero no exactamente en este lugar, sino en el auditorio Sebastián Salazar Bondi, se realizó un evento también en homenaje a José María Guren, en el que participó Ricardo Silva Santisteban, Antonio González Montes, Elianita Vázquez y yo. En aquella oportunidad, al iniciar mi participación, dije que hice una referencia a las caracterizaciones, entre comillas, que me hacen algunas amigas por Facebook, ¿no? Que me decían, pues, ya me conocen por Cholo Terco, ¿no? Pero aquella oportunidad dije que además a eso debería agregarle lo de Contreras. ¿Por qué? Dije, porque voy a contradecirle a Ricardo respecto del tema del simbolismo, ¿no? Armando hace un momento hizo una referencia a que, en mi opinión, Guren no era precisamente simbolista. O sea, como a ver, le acabo de decir hace un rato, le dije a Grace, Armando me ha espoleado. Bien, voy a exponer brevemente un texto que tengo redactado y luego ya conversaremos, ¿no? Bien, es conocido por todos, ¿no?, que el simbolismo poético, el que se inició en Francia, ya tenemos conocimiento todos, se caracterizó básicamente por el desborde desmesurado de la imaginación. Y fue su propósito, además, como bien se dijo en el manifiesto del simbolismo, que fue redactado por un personaje llamado Jean Moreas, no sé si así se pronuncia. Su propósito, digo, fue poner en entredicho, sobre todo en desuso, la declamación, la falsa sensibilidad y, claro, también la descripción objetiva. Sus más notables representantes, ya lo sabemos, fueron Baudelaire, Verlaine y Rimbaud, cada uno con sus propias e intransferibles particularidades, por supuesto, pero también con una cualidad, carácter o sello común a todos, la capacidad, o dicho de otro modo, la virtud de impactar, de conmover, de apasionar. Este verso de Baudelaire, por ejemplo, de seguro que nos solivianta. Dice, nosotros tenemos en verdad naciones corrompidas. Con patetismo y fervor estamos dispuestos a corroborar o hacer nuestro lo dicho en otro verso del autor de Las Flores del Mal, que dice así: oh dolor, el tiempo devora la vida. Y esta dramática y desgarrada interrogante de Rimbaud, casi una apóstrofe, ciertamente nos produce pavor. Dice, ¿por qué no me ayuda Cristo dando a mi alma nobleza y libertad? ¿Y qué genera en nosotros este bello par de versos de Verlaine que dicen, llueve en mi corazón como llueve en la ciudad?
sin duda desolación y nostalgia. Ya lo vimos, a pesar del desborde de la imaginación creativa, lo que lo habría llevado a tomar distancia de la realidad circundante, de soslayarla tratando de asumir una suerte de autonomía a la que llamaríamos autárquica, la verdad es que jamás el simbolismo se alejó del mundo, sino, como acabamos de ver en los versos transcritos, hasta se comportó como un punzante cuestionador de la realidad misma y también de las conciencias. En el Perú, el primer representante, ya lo sabemos, conocido como el primer simbolista, fue José María Eguren, el limeño nacido el 7 de julio, según sabíamos, pero hoy, a través de una pariente muy cercano, sabemos que fue el 8 de julio de 1874 y murió el 19 de abril de 1942. Bien, Eguren, a diferencia de los poetas franceses, sí cumplió a cabalidad aquello de echar por la borda el tono declamatorio y sensiblero y también el clásico prurito de describir objetos visibles o ser objetivo al describirlos, y fue más allá. Y así, desde su primer libro, publicado en 1911, Simbólicas, se comportó sobre todo como un creador pleno, es decir, no solo como un diseñador de símbolos, y ahí vamos comenzando. Fue más allá de ser simbolista. Los símbolos, como sabemos, lo que únicamente hacen es sugerir o ayudar a señalar objetos, digamos, de manera evocativa. Por ejemplo, la muerte la represento con ciertas palabras que nada tienen que ver exactamente con ese personaje o esa realidad, ¿no? Eguren no hizo representaciones de objetos ajenos para convertirlos en poesía. Hizo poesía, estrictamente poesía, un objeto en sí mismo. Con Eguren, y transcribo acá las palabras del que necesariamente tiene que ser siempre mencionado, el maestro Estuardo Núñez, concluye el ciclo y señorío de la poesía descriptiva. No describe objetos, o explicativa, tampoco los explica. Ese tipo de poesía, según decía el maestro Estuardo Núñez, es sierva de motivaciones extrañas. En buena cuenta, el ejercicio poético de José María Eguren se desarrolló pues como aquello que 5 años después de la publicación de su primer libro, Simbólicas, otro poeta, el chileno Vicente Huidobro, expuso como teoría en junio de 1916 en Buenos Aires. Me refiero al creacionismo. Es decir, lo que Huidobro había inaugurado como movimiento el creacionismo, que significaba, según sus propias palabras, hacer con la poesía como la naturaleza hace con un árbol. La naturaleza crea un árbol, el poeta crea un objeto llamado poesía, que no tiene nada que ver con otras referencias. Hacer un poema como la naturaleza hace un árbol, dijo exactamente. Y así, por ejemplo, Eguren nos habló de un curioso y pintoresco personaje al que llamó el Duque Nuez, de una niña solo existente en su medio infantil imaginación, infantil entre comillas, por si acaso lo estoy diciendo, que era o portaba una enigmática lámpara azul, o de 2 monárquicos seres inubicables en un reino onírico, enfrentados en un combate sin objeto de disputa conocido, o incluso de algo a lo que los lectores siempre hemos tratado de atribuirle significados afiebrados, sin siquiera acercarnos
a lo que sería un indicio razonable de acierto, y que el poeta nombró, ya lo dije, me pareció haber dicho, nombró como la tarda. Ya lo dije porque me refiero a que hay muchos que interpretan el personaje, la tarda eguriniano, como si fuese la representación de la muerte. El mismo doctor Estuardo Núñez lo dice, ¿no? Pero es una interpretación bastante forzada y no necesariamente nos lleva a una confrontación exacta. Es decir, tomando en cuenta la sencilla pero puntual definición que Enrique Carrillo hace del simbolismo, según él, el simbolismo es la interpretación figurada de la realidad. Me atrevo a afirmar, tomando en cuenta esa definición, que Eguren no es precisamente un poeta simbolista, es en realidad, sin teorías, manifiestos ni declaraciones, es el creador del creacionismo, y perdonen el pleonasmo. Si formalmente u orgánicamente, entre comillas, el creacionismo como movimiento fue creado por Vicente Huidobro en Chile en 1916 con su manifiesto, con su declaración en Buenos Aires, quien ya hizo creacionismo antes de él fue Eguren, y no precisamente, repito e insistiré, y estoy ahorita prometiendo un estudio más amplio al respecto, en el sentido de que Eguren no fue precisamente simbolista, porque si hacemos comparativamente vemos comparativamente el simbolismo de los franceses, ya lo dije al principio ligeramente, primero que no responde a su manifiesto, que decía ir contra lo declamatorio, lo sensiblero, lo emocionante. Ya leí unos cuantos versos de algunos de sus representantes y son extremadamente emotivos, extremadamente declamatorios y son sensibleros. Lo que sí, salvo uno o dos poemas de Eguren, el trabajo absolutamente mayoritario poético de Eguren no es así. Es una poesía exenta de sensiblerías. Pero acá sí voy a hacer un paréntesis. Acabo de decir que no todos los poemas son simbolistas, ¿no? Y por eso acá en un paréntesis menciono un caso en particular. El bello y riguroso, ¿recuerdan el bello y riguroso estudio de Antonio Cisneros acerca del bote viejo, el poema de Eguren? Bien, ese bote no tiene nada de creacionismo, porque es un bote real al que Eguren sí hace referencia poética. Entonces, son las excepciones, ¿no? Bien, sin embargo, ese bote, bajo brillante niebla de saladas actinias cubierto, amaneció en la playa. Así lo dice Eguren. Ese bote también es, como apunta el autor de Agua que no es de beber, es decir, Cisneros, es un personaje también mítico situado en una atmósfera mítica, a pesar de no ser estrictamente simbólico. Así pues, inverosímil pero real es la poesía de Eguren, poeta al que con frecuencia identificamos como peregrín cazador de figuras, quizás por el hecho de ser fotógrafo, ¿no, Julita? Ya comentamos hace un rato. El pecado de no habitar en una parcela de tierra como habitamos nosotros, o habitan nuestros objetos cercanos, y ser por ello materialmente inacible e invisible, hizo que aquello de que hablaban y siguen hablando los versos de nuestro poeta no llegara a ser entendido, entre comillas, por quienes casi todos han esperado casi siempre una poesía que llegue al alma, que sensibilice o que sea descifrable por el intelecto y que hable de todo aquello a lo que la gente le gusta,
es decir, fácil, explícita y que además sea dicha con una musicalidad conmovedora y apasionante. Eso lo hizo Eguren. Y algo que mencioné acá, el poema o muchos poemas pueden ser, y de hecho son, entendibles intelectualmente, o sea, captados razonablemente, saber cuál es el mensaje que nos está transmitiendo el poeta. Eso es legítimo, pero no únicamente, no necesariamente tiene que ser así. Y lo de Eguren es precisamente eso. No es una poesía para interpretar, para decir, acá nos ha querido decir que dos o más de esos cuatro, que tal sitio está, que tal objeto está ubicado en tal otro sitio. No, simplemente para emocionarnos por el hecho de sentirnos estupefactos tal vez, o para alegrarnos por algún colorido, una expresión colorida que nos da alegría, que nos hace gozar, como aquello de los Reyes Rojos, por ejemplo, ¿no? O como aquello de la Niña de la Lámpara Azul, que no tenemos necesariamente que estar buscando explicaciones. ¿Quién diablos habrá sido la Niña de la Lámpara Azul? Es un objeto bello y punto. Bueno, ya lo dije, la poesía de Eguren no es precisamente una poesía que conmueve o apasione. Y claro, tampoco se comporta como estimulante para el fondo violento y tanático de la naturaleza humana. Debido a ello, intuyo, salvo en la atención del usualmente minúsculo sector de críticos o de estudiosos de la literatura, hasta ahora Eguren no ha llegado a estar en las preferencias y ni siquiera forma parte de la colección de intereses de las grandes mayorías. Ya llegará en su momento en que todos entiendan la calidad de Eguren y que merece no solamente un sitial en las bibliotecas o en la preocupación o el interés de críticos, sino en el gusto y el placer de las mayorías de lectores. Les dije también que hay excepciones, dije, ¿no? Por ejemplo, a Eguren todo el mundo lo habla de simbolista. Mi amigo Armando ya se refirió al tema surrealista. Yo estoy refiriéndome a lo del creacionismo. Ya. Sin embargo, hay paréntesis, pues. Por ejemplo, hay un poema que no pierde la belleza típica de Eguren, de la poesía de Eguren, pero que, ya iba a decir, pero sin embargo, y me iban a corregir. De Ascot, ¿no? Bien, un poema que se llama, que no fue publicado en los libros que es por todo conocidos, ¿no? Se llama Campestre, y es un poema que, aparte de hacer descripciones bellísimas del campo, del paisaje, es un poema que tiene mucho de romántico. Increíble es encontrar poesía romántica en Eguren. Pero no solamente poesía romántica, también tenemos poesías laudatorias. Por ejemplo, hay un poema que se titula Achocano. Hace un homenaje a quien tuvo una admiración suprema. Es un poema bello también, en que nada de simbolismo. Hay excepciones, pues. Repito, Eguren merece celebraciones como esta por su 150 aniversario, pero merece también estar en el corazón del pueblo, de los lectores peruanos. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Ahí está, perfecto. Buenas noches. En principio agradezco mucho la presencia de todos ustedes en este hermoso lugar, pero que está ubicado en una zona un poco difícil. Muchas gracias por hacer el esfuerzo de venir hasta aquí. Gracias a la biblioteca, a la gran Biblioteca Pública de Lima, la persona de Cecilia Ferrer,
que bueno, nos ha invitado a homenajear a un grande, a uno de los más grandes poetas del Perú, como es José María Eguren. Y fíjense que ha sido una bella coincidencia justo hoy, lunes 8 de julio, hoy en que se cumplen 150 años de vida de este poeta que está vivo, porque va a estar vivo mientras nosotros sigamos hablando de él. Va a estar vivo mientras existan personas como Bernardo, que todavía sigan discutiendo acerca de este tema del creacionismo, de personas como Armando que digan que además es surrealista, naturalista también lo ha llamado. A mí me encantan esta clase de debates que se pueden seguir sosteniendo sobre la obra de un poeta que ya no está con nosotros físicamente, pero a través de su obra va a perdurar toda la vida. Yo les quiero dar un panorama acerca de Eguren como artista total, como alguien que fue más allá de la poesía. Poeta, escritor, periodista, pintor, fotógrafo e inventor. Qué increíble, ¿no? ¿Qué tales títulos para una sola persona? Destacó en todas estas artes. Bueno, fue Isabel López Eguren, investigadora y sobrina bisnieta, quien corrigió esta fecha, la fecha de su nacimiento, que siempre se pensó que fue el 7 de julio, ella dijo que en realidad fue el 8. Y entonces hoy día estamos pues festejando su sesquicentenario, esta palabra que me encanta tanto, ¿no? El sesquicentenario significa día o año en que se cumple siglo y medio del nacimiento o muerte de una persona. Es el sesquicentenario entonces hoy de José María Eguren. Falleció el 19 de abril del 42, vivió casi 68 años y nos dejó una obra impresionante que, como les he dicho, trasciende la poesía, porque también se dedicó a la pintura y plasmó en sus acuarelas, en sus dibujos y también en sus óleos figuras y también estos motivos enigmáticos, así como en su poesía también lo hizo en la pintura. También se dedicó a la fotografía. Y lo más increíble de esto es que él mismo construyó su propia cámara fotográfica. Y con esta cámara retrató a sus amigos y a sus familiares. Pero no era cualquier cámara, era la primera cámara en miniatura que se creaba en el Perú. Un nombre maravilloso. Ya vamos a hablar más adelante, más a detalle. ¿A quiénes le tomó fotos, por ejemplo? A la Mauta, a José Carlos Mariátegui, más de una foto, también a Martín Adán. Bueno, como felizmente, así como la biblioteca está rindiendo homenaje, ayer en el Dominical también salió una bonita página sobre Eguren. El periodista Jorge Paredes recordó la hacienda Chuquitanta, porque claro, se le conoce a Eguren porque vivió en Barranco, ¿no es cierto? Pero antes de Barranco estuvo la hacienda Chuquitanta, que estaba ubicada en Lima Norte y que influyó enormemente en la obra de Eguren, por supuesto. Vivió en su niñez y su adolescencia en este lugar que está ubicado al lado del Valle del Río Chillón, y actualmente este es el distrito de San Martín de Porres. En un texto que publicó el diario El Comercio, en el que escribió el propio Eguren en junio del 31, el poeta rememoró de esta manera su niñez en la hacienda Chuquitanta. Eguren dice: recuerdo que en mi infancia, cuando la tarde no me permitía correr por la alameda encendida, jugaba en una baranda con mis carritos de hojalata, pintados de rojo, amarillo y azul, llenos de paseantes de madera. También recuerdo la mañana de la hacienda, el estanque cubierto de madreselva y jazmines donde flotaban mis canoas minúsculas de hojas secas. Se deslizaban por la acequia entre pequeños golfos de limpia arena. El viaje era largo. Llegaba a las heredades vecinas en travesía bella, entre las maravillas de los musgos
y las sobas verdes. Fíjense esta descripción de este lugar donde pasó su niñez y su adolescencia. Por eso es, como lo ha dicho bien Armando, naturalista, ¿no? ¿Cómo no retratar la naturaleza tanto en sus acuarelas como en su poesía luego de haber visto este paisaje, ¿no? Bueno, aquí en esta hacienda vivió hasta la muerte de sus padres en 1897 y luego ya se instala definitivamente en Barranco con sus hermanas. Y de hecho en Barranco hay un colegio que lleva el nombre de un poema. Ustedes saben, ¿no? ¿Cómo se llama ese colegio de Barranco? Los Reyes Rojos. Claro que sí, ya se ha mencionado aquí el poema Los Reyes Rojos. Y bueno, yo quiero leerles el poema. Permítanme. Y luego les voy a dar una interpretación interesante del poeta Óscar Limache sobre los Reyes Rojos. Desde la aurora combaten dos reyes rojos con lanza de oro. Por verde bosque, entre los purpurinos cerros, vibra su sello. Falcones reyes batallan en lejanías de oro azulinas. Por la luz cadmio, airadas se ven pequeñas sus formas negras. Viene la noche y firmes combaten foscos los reyes rojos. El poeta Óscar Limache hace una interpretación bien curiosa de este poema. Los Reyes Rojos. Él propone quitarle la R a Reyes y la R de rojos. Por lo tanto queda ellos, que en inglés es eyes, y luego rojos sin R es ojos. O sea, eyes, ojos, ojos, ¿no? Que el poema estaría hablando de los dos ojos en una cara. Entonces, los invito a después volver a leer el poema y imaginarse con esta interpretación, con los dos ojos en una cara. Esto es lo maravilloso de la poesía de Eguren. Puedes hacer tantas interpretaciones, es una maravilla. La poesía que te permite hacer eso es realmente increíble. Bueno, se le considera como el poeta del simbolismo. Ya hemos escuchado aquí esta interesante refutación y excelente, ¿no? Y también ha mencionado Armando, por ejemplo, acerca de los personajes que abundan en los poemas de Eguren, ¿no? Hadas, ángeles, arlequines, marionetas y bueno, todo este mundo de los niños. Y aquí quiero leerles El Duque, que es un poema espectacular. A ver. Hoy se casa el duque nuez, viene el chantre, viene el juez, y con pendones escarlata, florida cabalgata, a la 1, a las 2, a las 10, que se casa el duque primor con la hija de Clavo de Olor. Allí están con pieles de bisonte los caballos del lobo del monte, y con ceño triunfante, galo cetrino, Rodolfo montante. Y en la capital está la bella, mas no ha venido el duque tras ella. Los magnates postradores, aduladores, al suelo el penacho inclinan. Los corvados, los bisiestos, dan sus gestos, sus gestos, sus gestos, y la turba melenuda estornuda, estornuda, estornuda. Y a los pórticos y a los espacios mira la novia con ardor, con sus ojos dos topacios de brillor, y hacen fieros ademanes, nobles rojos como alacranes, concentrando sus resuellos. Grita el más hercúleo de ellos: ¿quién al gran duque entretiene? Ya el gran cortejo se irrita, pero el duque no viene, se lo ha comido Paquita. Una maravilla este poema. Es un cuento, ¿no? Es un cuento lleno de personajes maravillosos. El duque no es que se casa con la hija de Clavo de Olor, y Paquita, que representa la muerte. Una maravilla, ¿no? Bueno, la obra poética de Eguren se plasma en los poemarios Simbólicas y La canción de las figuras, y Estuardo Núñez, ya ampliamente mencionado, agrega Sombra y Rondinelas. ¿Qué cosa dijo? Justamente Armando mencionó que ha habido una crítica dura contra Eguren, ¿no? Y él dice que no vale la pena mencionar. Yo lo he incluido. Yo sí he incluido. Voy a señalar a las personas que le han dado con palo a Eguren. Bueno, quiero empezar con María
Mariátegui, él dijo, bueno, Eguren dijo que representa en nuestra historia literaria la poesía pura, porque su poesía no tiene máculas ideológicas, morales, religiosas o costumbristas, e ignora lo erótico y lo civil. Tanto Eguren como Vallejo, ¿no?, ustedes lo saben, contribuyeron a la poesía peruana de una manera impresionante, y cada uno dejó huella en su propia tradición, ¿no?, en la propia tradición poética en la que se circunscribe. Y lamentablemente, no sé, si se hiciera de una manera positiva lo entendería, pero a veces se les compara en el sentido de decir quién es mejor y quién es peor. Esa no es la idea, ¿no?, porque cada uno se inscribe en distintas corrientes. A Eguren, por ejemplo, se le ve como un poeta inocente, infantil, que estaba al margen de los problemas existenciales, a diferencia de Vallejo. Vallejo, todos sabemos que estaba con zapatos y todo, él vivía todos los problemas existenciales. Pero como señala Renato de Sandoval en el prólogo del libro que tengo aquí, la de Eguren era una visión original del mundo, era una visión distinta del mundo. El mismo Mariátegui dice que los versos de Eguren son atildados y aristocráticos por su aparente evasión de la realidad, mientras que los de Vallejo son desgarbados y plebeyos. Incluso llama Mariátegui a la poesía de Eguren poesía de cámara. Fíjense, ¿no?, ya le da pues un talante de inalcanzable, poesía de cámara, ¿no? Basadre es un poco más amable y dice sobre ambos lo siguiente, y acá voy a citar este libro que tengo. Basadre dice: la melancolía de Eguren hiere, el dolor de Vallejo desgarra, la una penetra como la niebla y el otro estruja como una zarpa. Vallejo es más humano y Eguren más artista. Interesante, ¿no? No le da con palo aquí, simplemente está hablando de las diferencias. Luis Alberto Sánchez sí tiene una visión bastante chata de Eguren, pues considera que no es capaz de afrontar los problemas de la existencia. Fíjense lo que dice Luis Alberto Sánchez. No, este gran poeta menor, este impresionista, este puntillista a ratos, por lo general boceteador, perspicaz y sutil, no estaba hecho para los graves problemas de la vida, ni el amor, ni la idea, ni la libertad, ni la sensualidad. Era un brujo, un aprendiz de brujo, como el de la sinfonía de pasos cortos y miradas hondas, de pequeña estatura y sonrisa pública. ¡Qué dureza! ¿No? Llama poeta menor a Eguren. Pero el tiempo es sabio y no le dio la razón. A esta crítica bochornosa se le une la de Clemente Palma. Clemente Palma, quien ha pasado a la historia por haber dicho que el poema de Vallejo del poeta Su Amada era un adefesio. Y le recomendó a Vallejo que se dedique a otra cosa que no sea la poesía. Palma dijo que era una majadería y una vulgaridad interpretar el poema Los Reyes Rojos como la eterna lucha entre la vida y la muerte. Pero bueno, ya sabemos que los mejores poetas, los mejores artistas son criticados, denostados también en su tiempo, lo que felizmente se corrige después. Eguren sí aborda la condición humana, es cierto, hay poemas pues en los que simplemente es el goce de esas palabras maravillosas que utiliza, de esos personajes increíbles, ¿no? Pero uno de sus grandes temas es la muerte. Y voy a leerles aquí un poema que a mí me gusta mucho, que habla sobre la muerte. La muerte del árbol.
la muerte del sauce viejo miraban los elefantes cerca de los montes gigantes. Al vespertino reflejo escuchan alucinantes la muerte del sauce viejo, levantan con pena honda la fusca pálida fronda de galanuras perdidas. Como los ancianos druidas los cercan ensimismados y en fetiquista concierto ululan al sauce muerto, gigantes arrodillados. Poeta de la naturaleza, de verdad. Y el poema que no puedo dejar de leer es La niña de la lámpara azul, que creo que es el poema que a todos nos han enseñado en el colegio, que muchos seguramente se saben de memoria, el más conocido, el que tiene una música increíble, ¿no? Y bueno, nos habla de un mundo de ensueño. A ver. En el pasadizo nebuloso, cual mágico sueño de Estambul, su perfil presenta destelloso la niña de la lámpara azul. Ágil y risueña se insinúa y su llama seductora brilla. Tiembla en su cabello la garúa de la playa de la maravilla. Con voz infantil y melodiosa, en fresco aroma de abedul, habla de una vida milagrosa, la niña de la lámpara azul. Con cálidos ojos de dulzura y besos de amor matutino, me ofrece la bella criatura un mágico y celeste camino, de encantación en un derroche y en de leda vaporoso tul, y me guía a través de la noche la niña de la lámpara azul. Precioso, una obra de arte, de verdad que sí. Bueno, se dice que fue su hermano Jorge el que lo sumergió en el mundo de la literatura y le tradujo obras que estaban escritas en francés. Y bueno, sus dos hermanas, Susana y Angélica, estuvieron acompañando siempre al poeta. Ellas no se casaron, no tuvieron hijos, entonces estuvieron siempre cerca de José María, ¿no? Bueno, quisiera... Ahí está, las pinturas. No voy a hablar ahora un poquito de las pinturas y la fotografía para terminar. Para terminar de retratar a este Eguren artista total, ¿no? Allí pueden ver, por ejemplo, 3 pinturas, ¿no? Eguren en su juventud se dedicó a la pintura y este arte también le ayudó a plasmar los símbolos de sus poemas. A través de este arte también sacó a esos personajes maravillosos que tenía en la cabeza, ¿no? Este arte, la pintura, nació también en la hacienda Chuquitanta. Y a fines de 1892 participó con un óleo en la Exposición Nacional y luego se relacionó con distintos artistas, entre ellos Teófilo Castillo. Teófilo Castillo era un pintor y era conocido en su tiempo como el fiscal de las artes plásticas. ¿Y qué cosa dijo Teófilo Castillo de las pinturas de Eguren? Dijo lo siguiente: sus paisajes limeños son tan auténticamente limeños que resultan únicos, cual jamás los ha visto nadie. Creo que ningún pintor, sea nacional o extranjero, ha llegado a dar con mayor exactitud y justeza la nota pictórica del cielo de Lima y su campiña que Eguren. ¡Qué maravilla!, ¿no? En sus personajes, en sus pinturas, ¿qué personajes se encuentran? Personajes infantiles, perros, aves, caballos, bicicletas, paisajes de exploraciones cubistas, luego también paisajes de bosques tenues e impresionistas. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Ahí pueden ver, por ejemplo, ¿no?, los detalles de los bosques tenues. Ahí ya para la parte de al fondo, ya los personajes que iba creando. Siguiente, por favor. Por ejemplo, ese me encanta, el Adán y Eva, ¿no? Esa representación de Adán y Eva de Eguren. Siguiente, por favor. Y ese autorretrato al óleo que es tan conocido, ¿no?
maravilla, de verdad. Este es al óleo, los otros son en acuarela. Siguiente, por favor. Y fíjense aquí, esto lo pueden encontrar justamente en la exposición bibliográfica que está atrás, ¿no? En el 2021, la Biblioteca Nacional del Perú editó Acuarelas, un álbum de José María Eguren que se puede ver de manera gratuita online. Está online por si acaso. Y hay alrededor de 100 obras del poeta, 100 pinturas del poeta incluidas acá. Es de hecho el cuerpo más amplio reunido hasta ahora. Siguiente, por favor. Y lo pueden encontrar allí, ahí en la biblioteca digital. De hecho, lo he visto uno por uno porque ustedes saben que a veces la gente puede atribuir cualquier acuarela a cualquier artista, pero estos son, ¿no? Aquí ustedes pueden encontrar de verdad, estas son las obras de Eguren. Y luego quiero pasar a su fotografía. Siguiente, por favor. La fotografía de Eguren, porque ya les dije, además de poeta, pintor, también fue fotógrafo e inventor. No solamente fabricó la cámara fotográfica, la primera cámara en miniatura en el Perú, sino también fabricó un catalejo. Qué maravilla, de verdad, este hombre. Y con la cual tomó bastantes fotografías que felizmente hasta la fecha se conservan. Ahí justo hablando con Cecilia, hay una parte que está aquí en la biblioteca, otra parte que está en el Instituto Ribagüero. Allí está la camarita también y el catalejo en el Instituto Ribagüero, ¿no? Y esta camarita, ¿saben cuánto medía? 2 centímetros. Era una, fíjense que en miniatura eran 2 centímetros nada más. Y las fotos eran de 2 por 2 también, 2 por 2 centímetros. Este álbum que hizo Eguren con las fotografías, siguiente por favor, de repente ahí están por ejemplo algunas, a ver, ahí nos detenemos un rato. Hizo un álbum de fotografías que le regaló a su sobrina nieta Teresa Eguren Mendívil y Berningson, y ella fue quien la donó al Instituto Ribagüero para que la conserve. Aquí se retrata a amigos y familiares, también animales, por ahí se puede ver un perrito, ¿no? Y también hay vistas de Lima y de Barranco. Y él pues capturaba esto con su camarita pequeñita, ¿no? Que él fabricó en 1920. Manuel González Prada dijo que la invención de Eguren era una maquinilla fotográfica hecha para perderse dentro de un dedal. Imagínense, una cosita. Eguren la creó a su gusto, con un lente que hacía que él podía tomar imágenes nítidas, pero además también podía deformar la imagen y hacer juegos cromáticos. Obviamente esto corresponde a esa forma de ser creativa e inquieta de Eguren, ¿no? Efectivamente, Eguren consideraba a su cámara una herramienta de creación, una nueva forma de pincel. Eso lo dijo él mismo en su texto Filosofía del Objetivo en 1931. Dijo además que el arte fotográfico era un primoroso invento. Siguiente, por favor, porque ahí van a poder ver, ese es el álbum. Ojo, el álbum de fotografías ha sido declarado Patrimonio Cultural de la Nación. Siguiente, por favor. Ahí pueden ver, hubo una exposición hace algunos años y tenías que agarrar la lupa para poder ver un poquito más grande porque son fotografías de 2 por 2, pues. Siguiente, por favor. Y esa es la cámara. Está ahí a un costadito, esa que ven, esa es la camarita. Siguiente, por favor, para que la vean más grande. Ahí está. Esa es la mini cámara que construyó nuestro magnífico José María Eguren. Y bueno, eso era lo que les quería decir para que se maravillen conmigo, porque yo la verdad es que a mí me parece increíble un poeta que ha expresado esa poesía que tiene dentro a través de otras expresiones artísticas, la pintura, la fotografía, además era inventor. Bueno, quiero terminar con un poema que me gusta mucho y ya con eso les cedo la palabra a ustedes si tienen algún comentario o alguna pregunta. Este poema se llama Noche 1. Es la noche de amargura, qué callada, qué dormida, la ciudad de la locura, la ciudad de los fanales clamorosos de las vías funerales,
la mansión de las señales. En mi estancia de negrida, mustia ronca apavorida, donde duermen los estantes, ciegos libros ignorantes. De la muerte con la esencia están los vasos, y ora vienen, ora riman, ora lento se aproximan unos pasos. Triste noche, baja bruma de arrecida sensación el alma llena. Es la hora que me abruma con el vivo despertar de mi honda pena. Son las 12, la inserena. Luna llora, viene aquí la muerte mía, a la estancia de los tristes cielos rasos. Cómo llegan con letal melancolía. Ay, sus pasos, ay, sus pasos. Fue de tu luz tu madrugada, fue dichosa, recorriste por la senda coloreada. Todo un sueño en esta vida que es tan triste, todo un sueño en esta vida inconsolada. Infantil y reidora noche, nunca presintiera en el sueño tu alma aurora. Fue tu senda encantadora, tu balada tempranera, y hoy, en noche aridecida, siento pasos. Hay tus pasos, hay tus pasos. Y después la puna helada te vio enferma, nacarada, y tus risas matinales se volvieron tristes notas musicales. Y de Schumann vibraciones, de Chopin tribulaciones, diste al piano con azules lloros lazos, como suenan las canciones de tus pasos, de tus pasos. Y en tu pálida agonía me dijiste que vendría tu alma a verla, mi esperanza que fenece en la muda librería, donde Sirio se oscurece. Tu alma a ver mi desventura, mi ventana, la ciudad de la locura, y en la noche quemadora de la mente solo llegan tristemente, hay tus pasos, hay tus pasos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Grace, a Armando, a Bernardo por habernos ofrecido esta tarde-noche estas ponencias, estas exposiciones tan ilustrativas, ¿no? Sobre el poeta barranquino José María Eguren, que precisamente un día como hoy estamos recordando su sesquicentenario. ¿Hay alguna intervención de parte del público, algún comentario, algún testimonio que les ha parecido este conversatorio? ¿Sí, señor? Deseo felicitar a los ponentes que nos han dado una mirada muy viva y fundamental de este genio que fue José María Eguren, y nos han alimentado hoy con bastantes pareceres. Bueno, el del maestro Armando, el tema más el tema de la musicalidad y un poco filosófico. El amigo Bernardo Rafael exponiendo bueno, que no era tan simbolista nuestro poeta, y Grace, que nos da esa visión integral del artista, ¿no? Tanto con las acuarelas, y da como ciudadanía el tema de un Eguren fotógrafo, y pone como una de las obras también artísticas el tema de la fotografía, y en ese aspecto Eguren fue un pionero. Les agradezco infinitamente por habernos ilustrado en estos temas. Gracias. Por favor, puede hacer. Agradecerle a los ponentes por la ilustración de Eguren de 1800 a la fecha de su centenario. En realidad, realmente, como dicen los expositores, el conocimiento del público que da para
gracias. Hace unos años sucedió en el Perú el programa que se transmite por Canal 7, hicieron un especial, ¿no?, sobre José María Eguren y entrevistaron a una de sus sobrinas, si no me equivoco, Teresa Eguren Bernizo, que ha fallecido recientemente, y ella decía pues que en la casa de José María, al final del pasillo que llevaba a su estudio, había una lamparita que a ella le llamaba mucho la atención, y se acercaba y en la lamparita en efecto había una niña y había una que iluminaba esa lámpara una luz azul. Entonces ella en algún momento pensó que ese objeto tan hermoso inspiró a Eguren a crear el poema La niña de la lámpara azul, que la mayoría de nosotros conocemos, ¿no? ¿Algún comentario? Definitivamente yo estoy convencido y repito que Eguren se merece no solamente más de un homenaje, vuelvo a insistir, merece estar ya en el corazón del pueblo. Eguren, aunque no haya sido visto así por muchos, yo estoy convencido de que es uno de los creadores más extremos en la poesía universal. Definitivamente ha ido más allá de los mismos simbolistas franceses. Eso sí, no lo dudo. Y ya prometí, voy a abundar esto en un trabajo que espero que sea muy próximo. Gracias. Sí, gracias. Un abrazo. Quiero decir algo sobre... en el año 2007 escribí esto. José María Eguren es el más moderno de todos nuestros poetas. Se adelantó a su tiempo. Fue fiel solo a su vocación de hacer figuras, de habitar por las sombras de una gran poesía. Ya Mariátegui dijo de Eguren que su poesía es una visión tan virginal de las cosas. No. Lo que pasa es que falta crítica literaria que aborde la obra de todos los ángulos. Y las declaraciones que puede haber hecho Clemente sobre eso a mí me gustan, son geniales. Eso eleva manera a los poetas, porque estas no son verdades absolutas, ¿no? ¿Qué cosas no nos habremos dicho nosotros los poetas, ¿no?, en nuestras mesas, ¿no?, cuando escuchen, ¿no? Entonces, eso no importa. ¿Qué importa? Clemente Pano es un gran escritor, olvidado también. No es porque le dijo a mí, ¿qué importa eso? Eso es pero ya, lo que importa es esto que escribió a su manera, Armaza, que no era un crítico literario, no era un académico, muy simple académico como Estuardo Núñez, o el prólogo de Julio Ortega al hacer la antología, o lo que dice el libro que se ha hecho esa antología. Hay varias antologías, pero falta. Los 150 años de Eguren nos encuentran todavía añorándolo, viéndolo, cuando ha debido ser un poeta de consagración nacional. Y creo que Eguren sí deberían haber más tesis de los poetas latinoamericanos, ¿no? Yo creo sí, lo que dice Bernardo, que se adelantó al creacionismo antes que Guirón. Sí, es cierto, ahí están sus poemas, ¿no? Y también creo que fue simbólico, ¿no? Sí, él era un hombre de su tiempo, él era amigo de los intelectuales, él no era como debe ser un poeta, no era un marginal como lo han querido mostrar. Incluso hablan de que se parecía a Charlot, claro, eso lo hace más hermoso todavía, ¿no? Pero Eguren se tuteaba de tú a tú con Chocano, le decía Pepe. O sea, pero su manera de ser, que él era extraviado, solo, insular, ¿no? Lo imagino hacer esas fotografías en su época. Yo creo que es nuestro primer gran escenógrafo, ¿no?, que pone la poesía, en la pintura, en la acuarela, en las imágenes, pone determinadas imágenes. Casi de la nada inventa su cámara fotográfica, ¿no?, y nos deja esas imágenes que ya son patrimonio de nuestra cultura, ¿no? Pero Eguren
simbólicas, o en el tema de la muerte, por ejemplo, es una obsesión más que en otros poetas, ¿no? El seguimiento a figuras, ¿no? A marionetas, la muerte de una marioneta y se la persigue casi cinematográficamente. Eso es lo que quiero decir. El tiempo en el que él vivió, él estaba en otro tiempo más adelantado. Gracias. Un comentario adicional, por favor. Bueno, si tienen preguntas, para cualquiera de los panelistas o ustedes quizás, sabemos que si Eguren es sagrado, pero a la vez también estamos viendo las relaciones que tenemos con la gente. Y la ayuda de la gente, de la gente, dejada la idea de la gran parada, y es conocida, publicado más anécdotas al respecto. No sé si alguno de ustedes, todos, tendrían alguna historia, alguna anécdota de esa relación, ese vínculo entre Eguren y la vida de la gente, en la librería Minerva, en la de Estados Unidos, Bueno, quien ha escrito sobre esas anécdotas es Gonzalo Bulnes en su revista Barranco Ciudad de los Molinos, ¿no? Lamentablemente Bulnes ya hace varios años que falleció. Precisamente en la exposición, una exposición en realidad bastante sencilla, estamos mostrando todo lo que tenemos aquí en la Gran Biblioteca Pública de Lima, porque todo el patrimonio bibliográfico nacional se encuentra en nuestra sede principal de San Borja. Estamos presentando precisamente en 3 vitrinas, ¿no? En una solamente las obras de Eguren, entre las cuales está la de 1929, que es publicada por la editorial Mauta. En la segunda tenemos revistas y ahí hemos publicado, estamos presentando precisamente Barranco, Ciudad de los Molinos, gentilmente proporcionada por nuestro amigo Luis Enrique Gallegos, el responsable de la librería Mejía Vaca. Y bueno, es una revista muy interesante, ahí, ¿no? Hay varias anécdotas sobre Eguren. También entre las revistas estamos presentando el número 2 de Amauta, donde él escribió un poema, y en realidad en varios números de Amauta él escribió, pero en el número 21 toda la gente joven de esa época le rinde un homenaje, ¿no? Y está, bueno, pues incluso está Gamaliel Churata, Luis Alberto Sánchez también, ¿no? Y está Julio del Prado, el papá de mi amiga Julia del Prado, que se encuentra aquí en el público, ¿no? Entonces, pueden ustedes acercarse y ver, ¿no? Estas revistas que estamos presentando. Y está también la revista de la Biblioteca Nacional Libros y Artes, que en el 2012, si no me equivoco, le rinde un homenaje a Eguren. Y en la tercera vitrina estamos presentando libros que se han escrito sobre Eguren, ¿no? Estudios, investigaciones. Entre ellos está este último de su sobrina bisnieta, ¿no? Rastros familiares, rastros de familia. ¿Alguna intervención más? Luis Enrique, por favor. Disculpen, solo antes para responder a la pregunta, solamente un detallito, que dentro de las fotografías, como les dije, retrató a sus amigos y familiares, y está también el retrato de la viuda de María. ¿Una intervención más? Bueno, no estaba en los planes, pero en fin, yo les agradezco mucho que hayan participado, hayan venido aquí. Estoy a cargo, como dice Cecilia, de la librería Juan Mejía Vaca, y yo tuve el privilegio de trabajar y conocer a Isabel, que paz descanse. Muchos años hemos sido amigos, nos conocíamos muy bien, y escribió ese libro, lógicamente, con un
trabajo pues bastante duro por mucho tiempo, pero lo pudo ver muy poco tiempo. Fue algo muy triste, pero de todas maneras nos dejó algo que podamos nosotros ver, leer y que nos ha conmovido mucho, ¿no? Yo nací en Barranco, soy barranquino de nacimiento. Y lo que yo quería contarles más que nada es que Eguren definitivamente, aunque no ha tenido muchos críticos, como mencionaba la señorita Grace, pero también tiene muchas cosas buenas, cosas que nos ha dejado, que hoy en día lo podemos ver, como son sus fotografías, como son sus poemas. En Barranco para nosotros Eguren no es más que un símbolo, es un orgullo para nosotros. Yo como barranquino me siento orgulloso. Hay un gran colegio que es el José María Eguren, que lleva su nombre, y para nosotros pues significa bastante. Y yo les agradezco aquí a las personas que están, que han dicho mucho sobre Eguren y que nos ha abierto, pues hemos aprendido bastante. Les agradezco mucho que hayan tocado ese tema, sobre todo por José María Eguren, y como barranquino pues yo les doy las gracias. Y a Cecilia, pues que es la que ha organizado todo esto también. Esto empieza recién, creo, ¿no? Y el día miércoles también vamos a tener, me parece, otro evento similar. En este caso vamos a contar, creo que con el doctor Omar González, que fue el esposo de Isabel. Gracias a todos, ¿no? Cecilia, permíteme unas líneas. Solamente faltaba la prosa de José María Eguren. La prosa, que está en motivo. Solamente voy a leer un detallito que se llama, de su artículo que se llama de estética infantil. El pensamiento del niño es rara vez superficial, libre de prejuicios y dudas que lo desvíen. El niño es una flor poética que da todo su perfume. En ese sentido, es un modelo estético en el concepto actual significativo de la virtud integral del espíritu que se da totalmente en un acto y en todo momento. Todo eso era José María Eguren. Así que a celebrar hoy, a pensar en él, a leerlo, a brindar por él, si es posible, por los 150 años de nuestro José María Eguren, el peruano José María Eguren. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias nuevamente a nuestros expositores. Contra el micro y en agradecimiento queremos entregarles el ejemplar de la revista Libros y Arte, que precisamente es un especial sobre José María Eguren. Estas revistas las podemos encontrar en la librería Mejía Baca y son cada número es un ejemplar de colección. Gracias.